era yo, ¿sabes? Bueno, yo me fijé en la foto y dije, porque no, pues no hay nada que la compañera que hizo la redacción y todo, y lo puse como, no, eso vi, eso lo puse como la foto. Que no sé Bueno, gaur hemen gurekin daukagu Mariachi Fite andereñoa. Por aquí tenemos a la señora Mariachi Fite. Un aplauso, por favor. Mariachi Fite andereñoa, eguerdion. Señora Mariachi Fite, hoy ha acudido a dar la bienvenida al cortejo de la disfunción pública. Sí, las personas que cuidan a nuestros mayores merecen el mayor de los homenajes. Por eso estoy aquí, para que todas las personas vean que el Gobierno de Navarra aprecia su encomiable trabajo. Bai, baina gobernuak ez ditu bere langileen kudeaketa bere gain hartzen. Enpresa pribatuen esku uzten du. Bueno, lo privado busca el consenso con lo público y, bueno, siendo como son estas personas hijas de su tiempo, saben que la competitividad es la clave del éxito y que para ser competitivos hace falta implicación personal. Y la ciudadanía necesita ver que sus impuestos se invierten satisfactoriamente. Y qué mejor inversión que la de la empresa privada, que entrena olímpicamente a su personal para que éste cumpla sus funciones rápido y eficazmente. Funciones, dice usted. Zantzaileek gure aiton amonak garbitzen, orrazten eta elikatzen dituzte. Eta ondoren paseatzera ateratzen dira pisa eta kaka eginak. Zaintzaileek behin baino gehiagotan ohartarazi dute erorketen arriskuaz. Sí, el gobierno es consciente del riesgo de las caídas durante los paseos y por ello hemos pensado cubrir el pavimento de gruesa goma ecológicamente sostenible, con dinero público, por supuesto. Zer, zaharrak erortzen direnean errebotatzeko ala? Queremos que el suelo de Pamplona sea un suelo ético. Eta langile gehiago kontratatzea, erorketak ebitatzeko? Me temo que no tenemos fondos suficientes para eso. Mejor un suelo ético. Ja, baina abiadura handiko trenarentzako badago dirua ordea. El TAF es una operación de futuro en el quirófano del progreso. Bai bitxia. Kirofanoa aipatu duzula. Ebakuntza egiteko zain jende asko dago. Eta espezialista bat ikusteko 60.000 lagun ari dira itxoiten. Sí, bueno, aconsejamos a la gente que se arme literalmente de paciencia. El yoga, la meditación, también son aconsejables, muy práctico. Claro, quien espera, desespera. Hombre, Einstein jakintsuak esaten zuen, bueno, denbora erlatiboa da. Ara, begira. Abiadura handiko trenaren kilometro batekin, egoitzetako 1.600 langile, 1.600 trabajadores y trabajadoras de residencias. Kilometro batekin, 375 plaza egoitza publikoan.
375 plazas en residencia pública. También 1600 etxez etxeko langileak, 1600 trabajadoras de ayuda a domicilio. Zer pentsatzen du Maria Txifite andereak honi buruz? Hombre, pero ¿qué tendrá que ver el tren de alta velocidad con hospitales y residencias? Bueno, estos oportunistas mezclan churras con merinas, oye, les vale todo. Lanak duela 16 urte hasi ziren. Hori alda abiadura handiko trenaren abiadura? El TAF es un proyecto, digamos, en diferido. Cierto, viene del pasado, pero se dirige al futuro. Se dirige al futuro y en esta legislatura lo veremos andar, aunque no esté completo. O sea, en el caso que, por ejemplo, se pusiera en marcha sin ventanas, bueno, pues garantizaríamos pues, un seguro a todo riesgo para compensar a quienes fueran succionados por el aire exterior, con dinero público. ¿Y no cree que con tanta demora el TAF puede quedar desfasado y que cada vez se aleje más de las necesidades reales del momento? No, lo vintage siempre tiene glamour y nunca pasa de moda. Eskerrik asko, Maria Txifite, Andrea. Eskerrik asko. ¿Dónde está mi gente?